Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa Sin Prejuicio. En esta oportunidad estamos con Walter Piazza, un joven y reciente profesor de la Facultad de Derecho en el área de Derecho Mercantil, así que vamos a conocerlo un poco más. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar acá. Y bueno, quería comenzar preguntándote, ¿no?, por tu paso del colegio del mundo del colegio al mundo de la universidad, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese tránsito? ¿Qué te viene a la mente de Estudios Generales Letras? A ver, yo ingresé a la universidad en el 2007 y al momento de decidir tanto la carrera como la universidad, yo fui un poco el bicho raro de mi familia. Ya. Incluso desde el colegio, las clases que a mí me gustaban, por más de que no era malo en matemáticas, ciencias, etcétera, era la historia, la geografía, las ciencias sociales. El lado humanista era el lado que a mí mucho más me emocionaba. Y dentro de eso, cuando contemplaba las diferentes carreras, dije Derecho, porque veía que era la carrera que podía tener más impacto, que podía tener más trascendencia más adelante. Y al momento de escoger la universidad, nuevamente, yo vivía en La Molina y la Católica era lejísimo, pues yo sabía que era un viaje de por lo menos 1 hora y media en micro todos los días. Entonces la gente me dijo, métete a la de Lima. Pero hice mi investigación y dije, ¿cuál es la mejor universidad a la que puedo ir? Y dije, es la Católica. Ahora, sí te tengo que confesar que mi decisión de estar en Derecho no se mantuvo firme en el tiempo a través de todos mis estudios generales letras. En particular, yo estuve muy cerca de cambiarme a Ciencias Políticas, a la carrera de Ciencias Políticas, porque llevé el curso de Derecho en Letras y fue un curso que de verdad que no fue muy bueno en esa ocasión, porque tuvimos un profesor que traía el Código Civil y decía que iba a hacer 10 artículos de cada libro del Código Civil a lo largo del ciclo. Y los leía. Entonces leía el artículo y nos contaba qué es lo que significaba. Y así sucesivamente todo el ciclo. Y dije, bueno, si me esperan 6 años de esto, de repente esta no es la carrera para mí. Y al mismo tiempo, el mismo ciclo, estaba llevando elementos de ciencia política, que al contrario, fue con un profesor extraordinario. Y felizmente, leyendo y conversando con amigos y con abogados, dije, no, voy a darle una oportunidad a Derecho. Y ya con eso entré a la facultad en 2008. Bacán. Importante esto, cómo la calidad del profesor puede impactar mucho en tu gusto por un tema, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que cuando los alumnos deciden la especialidad en Derecho que van a tener, el factor más importante en esa decisión es el profesor del curso. Los profesores que al final van a determinar tu preferencia en el Derecho van a ser aquellos que te motiven en la clase. Y hay profesores extraordinarios para eso, ¿no? Yo me acuerdo Laboral con Javier Neves, Procesal Civil con Giovanni Priori. Son todos cursos de que tú los llevas y dices, bueno, esta es una materia que en verdad yo podría ver el resto de mi vida. Claro, y ahí, o sea, cómo impacta el profesor en la vocación, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Y bueno, tuviste esta duda, al final te decantaste por Derecho. ¿Y cómo fue tu ingreso a Derecho? Ese primer ciclo, ¿reafirmaste ya esa elección o seguiste un poco con las dudas? ¿Cómo fue? El primer ciclo de Derecho fue bien complicado para mí, por 2 motivos. Yo fui promoción de medio año. O sea, yo entré a la facultad del 2008-2, ya como primer ciclo. Y uno de mis errores más terribles fue que al momento de matricularme en los cursos, a mí me faltaba llevar 1 en letras, todavía. Entonces dije, voy a llevar 5 en Derecho y acabo mi último ciclo de letras, que podías hacerlo. Y por revisar mal la guía de estudios, etcétera, no me di cuenta que un correquisito de todos los cursos de Derecho era introducción a las ciencias jurídicas. Entonces me metí a los otros 5, teoría general del proceso, bases romanistas, civil 1, etcétera, y no me metí introducción a las ciencias jurídicas. Y estaba llevando el ciclo muy tranquilamente y llegando la tercera semana, creo, me llega un correo de la facultad que dice, estimado señor Walter Piazza, debido a que usted no está llevando introducción a las ciencias jurídicas, se le procederá a retirar de los cursos. Y casi me muero, o sea, y no sabía cómo decirle a mi viejo que iba a pasar un ciclo haciendo nada. Entonces fui corriendo a la facultad, hablé con Elvira Méndez, armé un problemón y me dijeron, ya te vamos a abrir una matrícula extemporánea. Y entré a Introducción a las Ciencias Jurídicas con Abraham Siles. Y llego a mi primera clase, que era ya la tercera semana,
sin saber nada y me ponen un control de lectura al frente. Entonces, y ya en ese curso se anulaban 2 controles, ya había pasado el primer control y estábamos entrando al segundo. Yo evidentemente tenía falta en el primero y dije, bueno, no, a la de Dios. Y hasta ahora me acuerdo, era un control sobre antinomias de normas jurídicas, criterios de jerarquía, especialidad, ese tipo de cosas. O sea que 0,4 honrosamente en ese control y ya no podía anular más controles. Digamos, el resto del ciclo fue cuesta arriba. Pero al mismo tiempo, el primer ciclo para mí fue maravilloso. Llevé, me acuerdo, Civil con Espinosa, la misma introducción a las ciencias jurídicas con Siles, me encantaron. Yo estuve muy contento de mi decisión a lo largo de todo ese ciclo. Claro, o sea, fue un inicio complicado, pero de ahí ya la cosa se puso mejor, digamos. Exacto. Y de ahí, bueno, ya en tu experiencia en Derecho, ¿cómo recuerdas los cursos? ¿Cómo fuiste ya, digamos, también eligiendo un poco el área que más te iba gustando? ¿Entre qué áreas te fueron jalando? ¿Cómo fue un poco eso? Para mí, como te digo, lo más importante es el profesor. Y en mi primer ciclo, yo llevé Teoría General del Proceso con Ivo Cuba y me encantó ese curso. Y ni bien terminó el primer ciclo, yo postulé a trabajar con él. Le dije que quería trabajar en el Echecopar. Y entré como practicante al Echecopar a ver Derecho Procesal. Y esa fue la especialidad que yo pensé a la cual me iba a dedicar. Y eso se reforzó más todavía porque el siguiente ciclo llevé Procesal Civil 1 con Giovanni Priori, que también fue un curso espectacular. Y estuve en esa línea de carrera por 2 años casi, practicando en Derecho Procesal. Pero ya con el tiempo, a mí lo que no me terminaba de convencer en el Derecho Procesal era que el derecho se aboca a ver, digamos, problemas de la realidad, ¿no es cierto? Y los litigios por naturaleza se suceden cuando el problema ya devino en crisis, digamos. No tienes oportunidad de prevenir nada. Tú agarras el problema cuando ya las partes están peleadas y ya tienes que irte a que el juez resuelva el problema. Entonces en esa época empecé a reconsiderar el derecho procesal y ahí fue cuando te conocí a ti. Y tú me llamaste para que entrase a practicar a Ciudadanos al Día. Claro. Y en Ciudadanos al Día, que fue al mismo tiempo que era asistente en el curso de ética, digamos, fue una vocación mucho más social, porque ahí veíamos el programa Pro Bono y veíamos el que en ese entonces era el Código de las Buenas Prácticas del Abogado. Y, digamos, me mantuve ahí por un tiempo y saliendo de eso me dijeron para probar Derecho Corporativo, Derecho Financiero. Y entré de nuevo a practicar, pero esta vez ya en esa área y ahí ya me he quedado hasta el momento, digamos, ya resolviendo las relaciones entre las personas antes de que vayan a proceso. Claro, también en el estudio Echecopar. Empecé en el estudio Echecopar, regresé ahí, estuve practicando ahí 6 meses y ahí cambié de estudio. ¿Qué otros cursos recuerdas de los selectivos, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, en fin, me viene a la mente, a veces uno ya tiene más o menos claro, ¿no?, por dónde va, y los selectivos a veces quedan como que un poco grandes, como que hay muchos, digamos, ¿no?, y no tantos del área, no sé, ¿no?, pensando así en voz alta, ¿no? Es que eso depende mucho. Lo ideal es que el alumno, cuando ya está acabando los cursos obligatorios, ya tenga una idea respecto a cuál es la especialidad que quiere seguir. Y si es que la tiene, entonces normalmente uno va a poder llenar su ciclo con electivos que sean afines, claro, a esa materia. Bueno, ya hay algunas materias que tienen más cursos que otras, ciertamente. Claro. Si es que yo sí, para ese momento todavía tenía, digamos, dudas entre procesal y corporativo financiero. Entonces yo me aboqué a llevar electivos que estuvieran en una de esas 2 ramas, ¿no? Entonces llevé prueba y llevé cautelar, pero al mismo tiempo llevé bancario, llevé títulos valores, llevé mercado de valores. Y en eso más o menos ya terminé mis selectivos. Bien interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo que ya sirven como para reforzar algunas cosas que uno ya siente que va por ahí, también al mismo tiempo para decidir, ¿no? Para probar una área, otra área, ¿no? Ahí también uno puede ir viendo distintas cosas. Uno puede entrar a un curso que piensa que es la especialidad que quiere llevar y descubrir que en ese curso, digamos, no te gusta, no entiendes, no estás de acuerdo con cómo se maneja ese tema del derecho y no lo quieres ver
hacia adelante, por supuesto, sí. ¿Qué recuerdas de la facultad respecto hemos hablado de los profesores, ¿no? Pero digamos, los otros actores importantes en la facultad son los amigos, las amigas, ¿no? La gente en la facultad, digamos, ¿no? ¿Cómo recuerdas eso, ¿no? Que cumplen un rol importante también, ¿no? En la carrera. Claro, a ver, los amigos de la universidad, los amigos de las clases, tienen dos roles. El primero es que es tu compañero de clase, es con quien que está sentado contigo al costado viendo al profesor, es con quien vas a estudiar. Y en esa medida, tener un grupo de amigos en la universidad es, yo creo que hasta fundamental para tener una buena experiencia académica. Cuando uno va a clase no estás tú y el profesor, la clase la hacen en gran medida las personas que tengas a tu alrededor. Y tener un buen grupo de amigos, tener un buen grupo de compañeros hace una diferencia importantísima en tu experiencia de aprendizaje. Pero el segundo elemento que quizás ya es la parte de amistad, la parte, si quieres, de diversión. Porque la universidad no se termina cuando sales de la clase. Y la preencerrona, la semana de derecho, la encerrona, todo eso es también parte de la experiencia universitaria. Y un buen grupo de amigos hace que esa experiencia sea mucho más valiosa. ¿Cómo recuerdas ya tu inicio en la parte de docencia? Mencionabas, ¿no? el curso de ética, ¿no? donde pudimos tenerlo a cargo, digamos, en conjunto. Empezaste a ser asistente. ¿Recuerdas la primera vez que estuviste frente a un grupo de alumnos a dictar? ¿Cómo fue eso? Lo recuerdo con claridad. Cuando acabé el primer ciclo en Derecho, yo había llevado Civil 1 con Espinosa. Y ni bien terminó el ciclo, me preguntó si lo podía ayudar con la edición de su libro. En esa época estaba por salir una nueva edición de Derecho de las Personas y él lo que hace es lo vuelve a revisar todo y va agregando, digamos, nuevos autores, nuevas opiniones, nuevos casos y va, digamos, produciendo una edición mejorada. Y me pidió que lo asista con eso. Y íbamos y trabajamos en el libro. Y cuando terminó eso, que fue el verano, recuerda que yo entré en la segunda mitad de ciclo. Pues entonces todo ese verano del 2009 hicimos eso. Y al final me preguntó si quería ser su asistente, pero no en la Católica, en San Marcos. Y yo acepté. Y la experiencia en San Marcos es completamente diferente a la experiencia en la Católica. Acá en la Católica la clase más grande tiene 45, yo he visto clases de 60 alumnos alguna vez. Esa clase tenía, creo que 170 alumnos, casi 200 alumnos. Era un salón inmenso. Y además, el profesor dictaba la clase y tenía como 10 jefes de práctica o asistentes que cada uno dictaba prácticas dirigidas a una clase reducida, de unos 15 o 20 alumnos. Entonces, yo iba a las clases del profesor y además de ello tenía mi salón de prácticas dirigidas. Y todos los sábados iba a la San Marcos y dictaba clase a estos chicos. Y era clases de un curso que yo acababa de llevar el ciclo anterior, entonces no era un tema que yo, o sea, conocía el curso ciertamente, pero no era el profesor, ¿me entiendes? Claro, claro. Y el debate era un debate casi de pares. O sea, ellos habían llevado el mismo curso que yo, habían llevado la misma clase que yo, habían leído la misma lectura que yo. Y por eso completamente horizontal, una clase chiquita, y yo debo decir que alumnos sumamente comprometidos. Como esa clase de San Marcos, yo en mi experiencia en la Católica, he visto pocos grupos humanos tan comprometidos con su educación como ese. Y me encantó. Fue todo el año 2009 que fui asistente. Y después de eso fui asistente tuyo en el curso de Ética y Responsabilidad Profesional y fui asistente de Martín Mejorada en Garantías, ya llegando al final de la carrera. Entonces, ese fue mi inicio. Me encantó la docencia en San Marcos, que fue donde más dicté, con clases semanales por un año. Y después, cuando ya había egresado de la universidad, yo siempre había querido dictar. Y Giovanni Priori, que es un amigo, cuando se abrió un cupo para el curso de mercantil, me recomendó. Y bueno, tuve que pasar por este proceso de evaluación, que presentas tu CV, haces la clase modelo y todo. Y la universidad me seleccionó como profesor. Qué bacán, eso ha sido hace poco, me imagino. Bueno, relativamente poco. En el verano del 2015. Claro, hace no mucho, ¿no? ¿Y cómo recuerdas esa experiencia ya de tener un curso a tu cargo, que es distinto, ¿no? a tener una jefatura de práctica o a ser asistente, ya tener un curso? ¿Estabas nervioso al empezar? ¿Cómo recuerdas eso?
Sí, nerviosísimo. La responsabilidad es mucho más grande. Y por dos motivos, ¿no? Al final, estos chicos van a salir de la universidad eventualmente y van a representar a esta universidad y a nuestra facultad como abogados. Y tú eres responsable de, si los apruebas, estás diciendo que esta persona tiene los conocimientos de tu curso necesario para salir de la Facultad de Derecho de la Católica. Entonces tienes una responsabilidad con ellos, porque ellos están pagando por una educación, y tienes una responsabilidad con la facultad de sacar una persona que tenga las capacidades que esta universidad exige. Entonces es mucho más alta la presión que cuando uno es jefe de práctica y tiene al profesor como, digamos, encargado principal. Yo siempre cuento que para la primera clase de mi primer ciclo, yo había preparado una clase de 1 hora y media sobre introducción al derecho mercantil, no la historia, que contaba pues, que los primeros mercaderes se juntaban en corporaciones, etc. Habré acabado mi discurso en de repente media hora. Sí, de puro nervios, y les bombardeé información, no hice una sola pregunta y a los 25 minutos ya me di cuenta que estaba acabando la clase. Claro. Y pucha, ¿ahí qué hiciste? Algo me viene a la mente, en este mismo espacio Javier Neves contaba algo muy similar, ¿no? Y en general es una experiencia de varios profesores, digamos, esta de uno está nervioso, ¿no? Y ya mete todo el rollo y después queda 1 hora, ¿no? Lo que yo hice fue, paré, o sea, me di cuenta que había corrido, me detuve, pregunté si alguien tenía alguna pregunta sobre lo que había hablado y yo veía a los alumnos así desconcertados. Y nadie preguntó nada, y dije, bueno, empecemos con el siguiente tema, y hice la segunda clase. Claro. y ya con eso aguanté la segunda hora, y ya en la segunda clase, digamos, hice el repaso de la primera, y después ya... Claro, ya uno va encontrándose también, ¿no? Va encontrando su forma, va encontrando la importancia de preguntar también, ¿no? Hablábamos hace un rato, fuera de cámaras, digamos, al inicio, de la importancia del grupo de alumnos, ¿no? Y del compromiso de los alumnos para que el curso salga bien, ¿no? Ahí es donde creo que uno se da cuenta que en verdad la clase es una co-construcción entre el profesor y los alumnos, ¿no? Mira, ese esquema que existía antes de la clase magistral, en la que el profesor entraba, dictaba su clase, la gente apunta y el profesor se va, creo yo que es ineficiente, puede ser muy aburrida, y al final del día no otorga al alumno la mejor educación que puede recibir, porque el profesor puede saber mucho del tema que está hablando, pero nunca va a poder haber visto todos los ángulos respecto de un tema. Y las respuestas que ofrecen los alumnos y las perspectivas que ofrecen los alumnos enriquecen. Y enriquecen no solo a los demás alumnos, sino que al propio profesor. Me ha pasado muchas veces que estoy enfocando un problema que ya lo he visto 3 ciclos y un alumno levanta la mano y plantea algo que no se me había ocurrido. Y lo tienes que resolver en el momento, y puede que incluso no sepas la respuesta. Pero, digamos, eso enriquece y eso es valioso. Claro, ¿no? Y el gusto también de sentir que del lado de las carpetas, digamos, hay compromiso, están enganchados, se conectan. Cambia absolutamente la experiencia del profesor, ¿no? No hay nada más desmotivador que para un profesor que pensar que a los alumnos no les importa. O sea, que están ahí porque tienen que estar. Y yo entiendo que, digamos, no todos los alumnos tienen el mismo interés por todos los cursos, pero creo que si el profesor es bueno y si, digamos, la clase se hace bien, cualquier curso puede ser interesante, y por más que no sea la especialidad que ellos van a seguir, debería poder enganchar. Saliendo un poco del ámbito universitario, cuéntanos un poco de tu trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tal el trabajo en el estudio, ¿no? A ver, yo actualmente trabajo en el estudio Garrigues, que es un estudio español que hemos abierto recién hace 2 años, y estoy en el área comercial. Y dentro de ella, digamos, hay 2 grandes rubros a los cuales uno se puede dedicar. El primero es fusiones y adquisiciones, y el segundo es financiamientos, ¿ya? En el primero de ellos es básicamente compras de empresas. Una empresa quiere comprar a otra. Por ejemplo, el año pasado un caso famoso se compró Minera Las Bambas, ¿ya? Entonces, cuando vemos uno de esos procesos, así sea como comprador o vendedor, te dedicas a hacer un due diligence de la empresa y después ya negociar los contratos objeto de la transacción, ¿no? Y en el campo del financiamiento, nuevamente yo he visto 2 grandes tipos. El financiamiento corporativo,
que son préstamos o emisiones de valores de empresas que necesitan financiarse. Y un tipo muy especial que a mí me fascina, que es el financiamiento de proyectos. Cuando tienes proyectos de infraestructura pública, como la red dorsal de fibra óptica, como la línea 2 del metro o la línea 1 del metro, los concesionarios tienen que financiar la obra que van a ejecutar, el proyecto. Y ese financiamiento tiene toda una dinámica diferente porque tienes un contrato de concesión con el Estado. Y ese tipo de financiamiento de proyectos hemos visto mucho, o veo mucho en la práctica, y es una de las cosas más interesantes que hay. Y chévere, ¿no? Me has hecho acordar, yo fui asistente de un par de ciclos de Toño Ewes en Mercantil, ¿no? Viendo los temas de balances, de fusiones y adquisiciones, todo esto, ¿no? Ahora, ahí se requiere algo más que el derecho, ¿no? Hay un conocimiento ahí de contabilidad, economía, en fin, ¿no? Los mismos proyectos, no necesariamente es algo estrictamente jurídico, ¿no? Sí, especialmente Toño Ewes es uno de los mejores abogados y profesores de fusiones y adquisiciones. Y él se enfoca mucho, porque es muy importante, en los aspectos contables de la transacción. Porque, digamos, una compra de una empresa siempre va a balancear dos grandes riesgos. El precio, cuánto estás pagando por la empresa, y una vez que la compras, qué riesgos estás asumiendo, ¿no? Porque puede que la empresa tenga un proceso que la puede cerrar, o puede que tenga una multa, o puede que tenga algo que tú no sabes, que te va a costar y que bajaría el precio teóricamente. Claro. Entonces, tú ves esos dos puntos. Y para entender esa dinámica, muchas veces tienes que entender los estados financieros de la empresa y cómo se determina el precio, etc. Entonces, para ver ese tipo de transacciones siempre vas a requerir un poco más que el solo conocimiento del derecho. ¿Qué tal el trabajar en un estudio de abogados, ya más allá del área, ¿no? ¿Qué reflexión tendrías sobre eso, ¿no? En comparación con empresas o con... O con el mismo trabajo en la ONG, por ejemplo, ¿no? Esa experiencia en Ciudadanos al Día. A ver, yo diría que el trabajo de estudio es, para los abogados, probablemente el más intenso. Porque los clientes que traen tus encargos a ti te están encargando un problema propio y tú eres responsable de que ese problema salga bien, sea resuelto adecuadamente. Y eso pone mucha presión en el abogado que tiene a cargo el tema del cual se trate. Pero fuera de eso, digamos, a mí me gusta mucho mi trabajo. Me apasiona la negociación de los contratos, digamos, las discusiones jurídicas sobre cómo deben ser las cláusulas. Eso es sumamente interesante. La estructuración de una operación y cómo puedes uno hacerlo, cómo puede uno llegar al resultado final que quiere el cliente con las diferentes alternativas jurídicas que existen, a mí me encanta. Claro, qué bacán. Una última pregunta, saliendo del mundo del derecho, digamos. ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer ya fuera del mundo jurídico, digamos, ¿no? ¿Qué aficiones, no? Viendo un par de entrevistas, creo que la mayoría de abogados te dice lo mismo, y es que entre la docencia y el trabajo y la investigación, porque también investigo, queda poco tiempo libre. Pero sobre todo a partir de este año, una de las cosas por las que me he interesado y que estoy tratando de seguir es el arte, y particularmente para mí el teatro. Y bueno, no sé si sabes, pero ¿Estuviste en una obra? Estuve en una obra. Pues gran parte de mi tiempo libre este año fue dedicado a una producción que hizo la Comisión de Arte y Derecho, que se llamó Siriaco Durtecho, litigante por amor. Esa era la obra de teatro que se hace profundos para los equipos de debate de la facultad, ¿no? El de arbitraje, el de derechos humanos, etc. Y fue una experiencia, tengo que decir, espectacular, ¿eh? No solo la obra misma, sino compartir con los demás profesores, discutir sobre la obra, que aparte era un tema sumamente sensible, que era sobre el racismo y la situación de la mujer en el Perú, situado en el siglo XVIII, ¿no? La obra trataba sobre una esclava cuyo esposo, que era yo, trataba de comprar su libertad. Entonces, ahora trato, cuando tengo tiempo libre, de ir a obras, discutir el teatro, dedicarme a eso. Bacán. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Podríamos seguir conversando un buen rato, pero ya el tiempo ha llegado. Pero bueno, ya tendremos algunas otras oportunidades. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Perfecto. Gracias de nuevo por invitarme.